Bienvenidos nuevamente alumnos y alumnas de segundo grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 7. La unidad número 5 se denomina el tiempo. El contenido es relación entre el pasado personal y el pasado histórico de la localidad y el municipio. Los productos esperados son: elabora una línea de tiempo para ordenar la información relevante sobre el pasado histórico de la localidad y establece relaciones con el pasado personal. Vamos a la actividad 1. Lee la información o ¿sabías qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas envejecen o cambian con el pasar del tiempo? Eso le sucede a casi todo lo que conocemos, desde las personas hasta las cosas que nos rodean y que utilizamos en nuestras vidas. Los edificios y casas en que vivimos, los aparatos que utilizamos, las calles en que viajamos, etc. Todo eso se modifica con el paso de los años. Y aquí tenemos un ejemplo de San Salvador Correos, oficina de correos del Salvador, inaugurada en 1966. Esta edificación fue destruida por un siniestro provocado en la noche del 9 de noviembre de 1955. Debes tener en cuenta que el mundo en que vivimos ya existía desde antes que nosotros naciéramos. Cada lugar que hay en el mundo tiene una historia que decirnos, y esa historia es contada por las personas que han vivido ahí. Pide a tu abuelo, a tu abuela o al familiar de mayor edad que tengas cerca que te cuente cómo era el lugar donde vivían cuando eran pequeños, por ejemplo, cuando tenían tu edad. Observa la imagen de Correos del Salvador, los colores, el edificio y el carro que aparece ahí. ¿Serán muy distintos a los que tú conoces en el presente? Definitivamente, a través de los años las infraestructuras son más modernas, así como los medios de transporte, y todo en general ha sufrido variaciones. Vamos con la actividad 2. Resuelve y responde en tu cuaderno lo que se solicita a continuación. Se presentan 6 imágenes que corresponden a diferentes años. Las imágenes de arriba son del año 1960 y las de abajo son de un año más reciente. Identifica el antes y el después en cada fotografía. Puedes ordenarlas en tu cuaderno. Miren, aquí tenemos imágenes de medios de transporte, sobre todo de carros y de autobuses. Tenemos la imagen de un teléfono y tenemos la imagen del vestuario que utilizaban las mujeres en esa época de 1960. Y abajo tenemos cómo han venido cambiando las cosas, el vestuario, las modas, los medios de transporte y los medios de comunicación. Así que aquí tenemos el antes, en el caso de los medios de transporte, y aquí tenemos el después. Aquí tenemos el antes en el caso del teléfono y aquí tenemos el después. Aquí tenemos el antes en el caso de del vestuario, la vestimenta de las mujeres, y aquí tenemos el después, la forma más actualizada y más moderna de cómo se utilizan o cómo se han modificado los diferentes objetos que aparecen en estas imágenes. Luego dice, responde las siguientes preguntas. ¿Puedes identificar cambios en lo que presentan las imágenes? Escríbelos. Sí, los objetos en la actualidad son más modernos debido a los avances tecnológicos y a la evolución de la moda. ¿A qué se deben esos cambios? Se deben a los avances tecnológicos y a las necesidades modernas de la humanidad. Escribe otros 3 objetos que hayan tenido algún cambio con el paso de los años. Pues estábamos hablando de las casas, las maquinarias, las máquinas, etcétera. El calzado han cambiado. ¿Los miembros de tu familia han vivido alguno de estos cambios? Sí, todos han experimentado las variaciones en los objetos y en la moda. Toma en cuenta lo siguiente. Los cambios de los que hablamos son influidos por los avances o nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos. Los cambios que suceden con el paso del tiempo no solo se dan en las cosas y las personas. Cambios físicos, por ejemplo, envejecimiento, cambio en la ropa, en la construcción, etc.
también cambian las formas en que nos relacionamos, lo que pensamos, la manera de hacer las cosas, la música, las tradiciones, etc. Y vamos con la actividad 3, trabajo individual. Ahora en tu cuaderno identifica 3 cambios que hayan sucedido en tu localidad con el paso del tiempo. Para ello puedes pedir a algún familiar que te comente cómo eran las cosas, tradiciones o las relaciones entre las personas cuando eran pequeños. Ordena la información en una línea de tiempo escribiendo la fecha de los sucesos de los que te hablan tus familiares y las cosas como son hoy. Puedes ilustrar con algunos dibujos o imágenes tu trabajo. ¿Piensas que son importantes los cambios que has mencionado sobre tu localidad? Y podemos hablarles de 3 cambios. Aquí les muestro 3 cambios. Las casas de nuestros municipios han sufrido remodelaciones o reconstrucciones. Los edificios públicos, estamos hablando de las alcaldías, de las escuelas, de los parques y de los mercados, han sido demolidos y han sido reconstruidos en su totalidad o se les han realizado adecuaciones. Y el número 3, los medios de transporte que se utilizaban anteriormente han evolucionado considerablemente, de modo que hoy es más fácil movilizarse para realizar las actividades que se requieren. Y aquí les coloco un ejemplo de cómo eran las casas allá por 1950-60, la línea de tiempo, y cómo son las casas en la actualidad del 2010-2020. Miren, aquí podemos poner o colocar, más bien escribir acá. Aquí podemos escribir 1960 y aquí podemos colocar del año 2000. Del 2000 en adelante se empezó a utilizar el tipo de construcción mixta. Y aquí podemos colocar el uso de la carreta como medio de transporte ya por el año 1970. Y podemos hacer uso ya de que hoy en día la mayoría de transporte que se utiliza para mover diferentes productos o mercadería son los carros o automóviles. Estamos hablando del año del 1990 en adelante. Y así podríamos hacer también con el caso de los edificios públicos. Así han venido cambiando. Y luego dice la pregunta: ¿piensas que son importantes los cambios que has mencionado sobre tu localidad? Sí, son importantes porque han facilitado la forma de hacer las cosas. Eso podríamos decir al respecto. Son importantes porque han facilitado la forma de hacer las cosas. Y de esa manera, alumnos y alumnas de segundo grado estaríamos completando. Bueno, falta aquí. Dice, a continuación se presentan unas preguntas que deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para que apuntes tu respuesta. ¿Por qué envejecen las cosas? Porque el tiempo pasa. El mundo en que vivimos existe desde antes que nacemos. Eso lo leíamos al inicio. De este modo, niños y niñas de segundo grado estaríamos completando la guía de estudios sociales que corresponde a la fase 3, semana 7. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.